Bienvenidos a nuestro encuentro geopolítico. Nosotras somos Daniela, Fernanda y Mariana y les vamos a hablar sobre la importancia que tiene Latinoamérica para Estados Unidos Sí. y las relaciones, o más bien la evolución en La evolución en las realidades relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, tomando como referencia pues el texto de América Latina que nos fue proporcionado. Muy bien, empezaré yo hablando sobre tres aspectos que creo que son como, bueno, que se puntualizan ahí, que son como los más fundamentales y que creo que siempre han sido. ¿no? Sí, los principales. Es la seguridad, la economía y lo militar, así es. Por ejemplo, en lo económico podemos tener los recursos naturales, las materias primas que ofrece Latinoamérica e incluso el petróleo, ¿no? Que en cierto momento pues fue, y creo que hasta la fecha sigue siendo como un gran exportador de petróleo para Estados Unidos. Sí, así es. Y bueno, otra cosa importante es pues anexar la diplomacia, ¿no? Ajá. En donde América Latina da un aporte fundamental para la política de Norteamérica. Estamos hablando del hemisferio occidental. Así es. Y Bueno, este hemisferio occidental se supone... Los países que son Latinoamérica, bueno, en el lado occidental del planeta. Así es. Se supone, bueno, es una alineación, digamos, de todo el occidente, como bien dice su nombre, y que giran en torno, digamos, a intereses compartidos, supuestos intereses compartidos y valores también. Entonces, pues en realidad esto no es del todo cierto. Digamos que Estados Unidos era como el jerarca, lo máximo en el hemisferio occidental. Propuso estos intereses, pero eran para su beneficio, ¿no? Así es. Siempre, para pues, todos. sí, buscando el beneficio, entonces, Sí. digamos, un contrato, un consenso que no existía, porque en realidad estaban siendo, pues, dirigidos por valores estadounidenses. Bueno, ya haciendo un resumen de lo que es el hemisferio, o era el hemisferio occidental, pues es como si Estados Unidos se encontrara en el punto central y los demás países a su alrededor, y solo de la parte de occidente, lo que es Latinoamérica y los países del Caribe, como un mundo, simplemente olvidándose de los demás países. Entra ahí la hipocresía, ¿no? Sí, también. Solo ve por su beneficio. Sí, o sea, disfrazando en realidad sus intereses con oportunidades. Sí, presentando una especie de contrato que en realidad pues no existía. Bueno, luego después de eso viene la ruptura. La ruptura de este hemisferio. Cuando, bueno, está mal decir que se hizo menos importante, porque en realidad siempre ha sido importante, pero bajo su relevancia, para Estados Unidos. Pues estamos hablando en el caso económico, ¿no? En el caso económico, digamos que Latinoamérica pues busca otras fuentes a las cuales aliarse para potenciar, digamos, su economía. Ya hasta cierto punto se dan cuenta de que... Están siendo manipulados. Sí, están siendo manipulados, están siendo títeres de Estados Unidos. Entonces buscan, mediante diferentes caminos, pues bifurcar sus posibilidades económicas con otros países y buscando relaciones con países del tercer mundo, ¿no? Sí, otra parte, bueno, que se asocia a como quien dice el declive, pues estamos hablando de lo económico, ¿no? Cuando vienen los cambios en la revolución tecnológica de Latinoamérica y pues hace que prácticamente el canal de Panamá sea inservible ya para los Estados Unidos. Por lo grande que era. Grande que eran los tanques de petróleo, cosas así. Así es, sí, entonces digamos que tanto para Estados Unidos, digamos que fue perjudicial obviamente porque pues más para él. Sí, rompe lazos, digamos, con un sector, una región bastante importante por todo lo que ofrece. Pero después vienen 4 puntos. Vienen los 4 puntos por los que actualmente, no solamente México, toda Latinoamérica y los países del Caribe son importantes para los Estados Unidos. En primer lugar tenemos las cuestiones demográficas, ¿no? Sí, Estamos así hablando de, por ejemplo, el flujo migratorio. Sí, eso yo sí total lo asocio como el flujo migratorio y como pues este sector poblacional que se traslada a Estados Unidos acarrea beneficios, por ejemplo, influye en la economía, en decisiones políticas y de hecho es un gran sector que está presente en Estados Unidos, ¿no? Y que
Simplemente en México, Ah, sí. En México el 20% de la actividad laboral en los Estados Unidos, solo en México, sin contar los países de Centroamérica y todos los que emigran sí, para los y hay que Estados recalcar Unidos. también que es importante que normalmente el flujo migratorio que va para allá es los vecinos, ¿no? Siempre la cercanía facilita muchísimo que una persona se traslade de Aunque tiene sus de una complicaciones, pero es Exacto. puede ser más fácil Sí, para ellos. Sí. así es. El segundo punto, bueno, nosotros lo asociamos con Con el el declive declive hegemónico, porque pues es cuando Estados Unidos ya no puede solo, necesita la ayuda de países vecinos. Recurre O sea, al apoyo de otros. Como vio que Ajá. ya no pudo con los su- compromisos que ajá, asumía y pues con- ya buscó otras opciones. Además de que, bueno, siempre Estados Unidos ha visto a Latinoamérica como una, no sé, como seguridad, como un escudo primera opción. para las amenazas de, Sí. de los países. Por de ejemplo, Oriente. hablando de cuestiones de violencia, cuando ya las capacidades de Estados Unidos pues ya trascienden a sus fronteras, o sea, ya no es posible controlar tal acción, pues es Sí. necesario crear este Amén. tipo de diálogo entre un Con lugar y relación. otro para poder pues fomentar esa cooperación, digamos, Sí. entre cada lugar. Y luego existen otros factores, el clima, o sea, cuestiones de salud pública, Ajá, sí, etcétera. sí, no solo la violencia, claro. Y bueno, en tercer lugar, pues tenemos la La economía, así es. Bueno, la economía se puede encontrar, o algo que yo creo que sí, que también es muy obvio, que lo que ofrece Latinoamérica pues es bastante atractivo para Estados Unidos. Por las materias Sí, primas, como antes dijimos, del petróleo. el y petróleo, el lugar. así los es. recursos naturales que tiene México, Ajá. Y Latinoamérica. bueno, no solo la exportación de bienes, también de servicios. De servicios, sí, el hecho de que ellos, o sea, sienten que es un buen terreno en la región latinoamericana para venir a sentarse y poder comenzar, digamos, un negocio. Sí, Empresas, sí, comercios. los beneficios económicos que acarrea pues este sector son bastante atractivos para el público norteamericano, ¿no? El público empresarial norteamericano. Y luego, finalmente, tenemos el cuarto punto que habla sobre los valores que todavía Sí, se establecen así es. en pie. Sí, yo esto lo asocio principalmente como lo que queda, las secuelas de la ruptura del hemisferio occidental. Que, bueno, o sea, se habla de intereses compartidos que todos asumen, ¿no? Pero que después se dan cuenta, existe la ruptura, pero al final como que quedan todavía estas, digamos, semejanzas entre las creencias, pues sí, entre las creencias de valores de uno y otro. Pero a veces pues en la toma de decisiones o así, cuando es necesario ya de verdad un diálogo, estas Puede disparidades llegar a un conflicto hasta la sí, violencia. pueden generar un conflicto bastante violento y por ahí entra por ejemplo lo de la diplomacia que dices tú, ¿no? El estar ahí para apaciguar estos posibles conflictos y centrarse o enfocarse justamente en lo que creen provechoso para Los países. los países. Sí, perfecto. Y bueno, nosotros para cerrar este tema, vamos a dar nuestras Nuestras conclusiones. conclusiones. Pues yo siempre he dicho que Latinoamérica fue, es y será un factor importante tanto para la economía y todo lo relacionado con Estados Unidos, porque como anteriormente dijimos, los migrantes son Contribuyen. demasiado tanto a la economía, por lo mismo que dijimos de que van a laborar allá. Y es un porcentaje bastante alto, no solo de México, sino toda Latinoamérica. Y pues sí. Sí. Y bueno, yo me asocio más con lo que acabas de decir, pues es la dependencia que hay entre los países, ¿no? La importancia de las relaciones internacionales, que bueno, nosotros tenemos como ejemplo Estados Unidos por sus hegemonías, o intentos de hegemonías, pero pues creo que todo país depende de los demás países, Sí. igual, y pues Yo como retomo también esta idea, sí estoy de acuerdo con Fernanda y contigo, Daniela, de que obviamente siempre Latinoamérica va a ser algo importante para Estados Unidos, y no solo para Estados Unidos, sino también para todo el mundo, supongo yo, porque acarrea beneficios súper buenos, digamos, pues todo este sector ofrece oportunidades en cuestiones, yo creo que más bien como económicas. Y pues sí, que también creo que no existe un beneficio mutuo, porque a veces somos más... siempre se encuentra como el Sí, disfraz. el disfraz de buenas intenciones, ¿no? Sí.
Bueno, pues con esto cerramos nuestro tema y a continuación abrimos otro en donde hablamos sobre las relaciones del tema que acabamos de pasar y la lectura De Bush al eje del mal. Ok. Bueno, Bueno, al principio Al yo principio. veo principalmente Bueno, las hegemonías, ¿no? sí, La hegemonía. voy a dar como una especie de introducción sobre qué es lo del Bush y eje del mal. Bueno, esto nos habla acerca de que después de la Guerra Fría Estados Unidos intenta, digamos, establecer una hegemonía. Así es, entonces hay 3 presidencias, que las de Bush padre, Bill Clinton y Bush hijo. y Bush hijo, que pues mediante ciertas medidas o intentos pues quieren implantar esa hegemonía. Obviamente, bueno, Todas. no obviamente, pero sí fracasa este intento. Entonces vamos a intentar de irnos por ahí, por esto de la hegemonía. Vamos a comenzar con esa relación que existe, creemos en lo de la hegemonía. En primero, pues como decíamos, la dependencia, ¿no? De Estados Unidos a los demás países latinoamericanos. Y Lo asociamos a lo del declive, eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Lo del declive hegemónico, que creemos que hay una parte en el anterior tema del eje del mal que hace referencia a esto, una teoría sobre el declive hegemónico. Esta habla acerca de que un país con una potencia una que potencia, impone ajá, un su país, dominio, tiene su ajá, dominio, eso, asume más compromisos de los que responsabilidades puede cumplir, y es necesario recurrir requiere a la ayuda. por la ayuda Sí, de los demás países, pues, principalmente por los países vecinos o con quien se supone que está aliado. En este exacto. caso hablamos del hemisferio occidental. Ajá, que el hemisferio occidental nosotros también lo asociamos a este intento de hegemonía. hegemonía. Sí, que si bien no abarca igual todo el territorio mundial, pues era, digamos, un factor importante para comenzar a generar pues esta hegemonía. Y que pues por distintas cuestiones que ya fueron dichas, fracasa este intento, entonces también lo... Es como asociamos el hemisferio occidental con el declive hegemónico. Sí, y también con este fracaso de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Que intenta de cierta manera imponer sus valores en todo el mundo y pues que en realidad... Pues no todos estaban de acuerdo. Sí, no todos estaban de acuerdo. También hay otra, en la cuestión económica, hay una parte en el tema del eje del mal y Bush, en la que se dice que pues Estados Unidos empieza a perder, digamos, cierta relevancia, que si bien ahora es una potencia y que igual es importante en cierto momento, se vio en conflictos y es justo como creemos nosotros la ruptura de este hemisferio occidental, porque nos habla ahí de que América Latina busca mediante otros países generar relaciones que lo beneficien, que en realidad existe este beneficio para dos, ¿no? Y en la de Bush y eje del mal, pues sí habla que Estados Unidos es desplazado por otros países que pueden ser potencias, como lo es Rusia, China, así es. Japón. Y entonces sí, creemos que que la ruptura del hemisferio occidental también tiene que ver, o aunque no se menciona en la del eje del mal, creemos que para que Rusia y China se posicionen ya a la par y lleguen a un punto de igualdad entre, pues digamos, relaciones entre un país y otro, ¿no? Sí, así es. Entonces, como conclusión tenemos... Bueno, podemos decir que... Pues es que hablamos sobre las diferentes relaciones. Sí, y bueno, yo creo que podemos decir también que Latinoamérica influyó mucho porque como al ser un sector bastante importante y de referencia, influyó mucho a que la hegemonía de Estados Unidos pues no se consolidara. Y creo que fue una de las principales, digamos, importancias, o sea, fue una, sí... Como bueno, se nota el cambio en la evolución sí, de Latinoamérica. Sí, fue como un factor importante también para Estados Unidos el tener, digamos, bajo su alianza o con él, un sector tan rico como lo es Latinoamérica. O sea, ¿no? supo manejar la situación, queriendo asociarse con en estos determinado países, momento. pero como ellos en cierto punto dijeron, no, y esto está mal, vamos a... Ya es todo. Ajá, Sí. o sea, estoy haciendo cosas que a mí no me benefician y es para otro país, o sea, no es para mí, es para otro. Estoy trabajando extra, no para mí, sino para ellos. Así es. Sí, así es. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Esperamos haber cumplido el objetivo
y muchísimas gracias por su atención. Bye.